Este es el segundo episodio de una serie de 5 episodios sobre ciencia y diseño, donde entrevisto tanto a diseñadores como a científicos trabajando en el ámbito. Es una serie bilingüe porque tiene un episodio en inglés y el resto es en castellano. Los y las entrevistadas son de España, Argentina y Alemania. Al entrevistado de hoy lo conocí en un evento online que organizaba Domenico Di Siena sobre diseño cívico. Me interesó lo que hace y acá estamos, siempre con ganas de escuchar. Adolfo Pérez Chautón es geógrafo urbano y trabaja en diseño cívico. Es consultor artesano en diseño estratégico para organizaciones y sobre todo instituciones públicas en varios ámbitos. En esta charla hablamos de la participación ciudadana, la conexión humana y de formas de vida que nos permitan regenerarnos de una manera humana y a la vez ambiental. También de la ruralidad y el derecho al tiempo. Nos contó sobre un proyecto de agroecoteca y otro de ecocomedores. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, soy Adolfo Chautón, geógrafo de formación, aunque bueno, me siento más facilitador, mediador, trabajador en el ámbito de la innovación social, del diseño ciudadano. También trabajas en diseño estratégico, ¿no? Sí, he trabajado durante mucho tiempo en diseño estratégico. Precisamente lo que yo vengo haciendo es vincular mucho las cuestiones de la innovación social con el diseño estratégico de territorio, ese tipo de cuestiones. ¿Y cómo se vinculan esas dos cosas? Bueno, quizá la pregunta es por qué se desvincularon, ¿no? O sea, la visión la visión que de alguna forma tengo es que el contexto determina mucho, o prácticamente todo. Y entonces el territorio es un contexto fundamental, bueno, para saber qué tipo de innovación social queremos o no aplicar. A mí me interesa especialmente eso, ¿no? Cuando las personas son capaces de organizarse para dar soluciones que a la vez favorecen a su contexto, a su territorio, al lugar donde habitan, al sitio donde viven. Pero bueno, pero aparte vivís de eso, entonces de alguna manera sos un consultor para estas comunidades autoorganizadas. ¿Cómo funciona? Bueno, yo he sido consultor en diseño estratégico, en innovación territorial mucho tiempo, trabajando principalmente para administraciones, para entidades locales, De un tiempo a esta parte estoy un poco cambiando y precisamente lo que estoy es un trabajo ahora más, estoy en una fase diferente a nivel personal y profesional, trabajando mucho más desde intentando aplicar primero ese conocimiento a mi comunidad, al lugar donde trabajo, a las personas con las que vivo, a los proyectos que me atraviesan, para luego, sí, poder ayudar a otras personas. No sé si el concepto es el de consultor, que me parece más un enfoque de intercambio de servicio puramente económico. Más bien me gustaría verme como, bueno, como acompañante o como facilitador o como un apoyo en función de lo que demanda cada proyecto. Bueno, pues luego, por supuesto, se pueden establecer diferentes tipos de relación. Pero me interesa más esa parte de la conexión humana con las personas que hacen, y no tanto solo prestar un servicio. ¿Y me contás de algún ejemplo? ¿Tenés uno, por ejemplo, donde trabajaste en la estrategia de economía verde de Extremadura? ¿Querés que hablemos de ese? Sí, por ejemplo, bueno, puede ser un buen ejemplo. Esta estrategia surgió del interés del gobierno regional en Extremadura en el año 2017 para liderar Extremadura. Para quien no lo conozca, es una región que está en España, que casi todos los índices pues, puede ser considerada de las más periféricas de la península ibérica y también de las más empobrecidas. Sin embargo, tiene unos recursos ambientales todavía muy amplios, precisamente porque la industrialización de forma intensiva no pasó por aquella región.
Entonces alguien del gobierno regional en algún momento, creo que como un criterio, observó bueno, que en ese vector que estaba surgiendo, que era la economía verde y la economía circular, de pronto podía ser interesante tener una estrategia con la que poder posicionarse, ¿no? Y aprovechar las ventajas y oportunidades que le podían surgir. Ese es un proyecto muy amplio en el que nosotros, bueno, yo coordiné y participé en un proyecto, una parte que era diseñar el ecosistema de innovación. Precisamente era eso, cómo las personas podían activarse para colaborar con otras personas para hacer proyectos y todo eso que redundara en la mejora del territorio, en este caso de la región, ¿no? De Extremadura. Y bueno, es un proyecto que me resultó muy interesante, fue un proceso de diseño y de reflexión bastante amplio y que tuvo, bueno, lo culminamos en 2017, pero bueno, a día de hoy, 7 años después, cuando uno lo revisa, sigue viendo que hay muchas cosas que siguen estando muy vigentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, por ejemplo, que ya la sorpresa para nosotros fue cuando, por ejemplo, tiempo después salió la estrategia, una estrategia de la Unión Europea del Pacto Rural y trabajaba en los mismos 4 ejes que de alguna forma habíamos planteado, ¿no? En que las comunidades a la vez están situadas y conectadas. Eso significa que tienen que tener una visión que mete raíces en su territorio, pero que a la vez pueden, a través de la tecnología, conectarse con el mundo, y que tiene otros 2 vectores de desarrollo, que uno es la creatividad, la capacidad de generar nuevos modelos, y otra es esos nuevos modelos, cómo se asocian con los recursos naturales, ¿no? De cada territorio. Para mí este tipo de enfoques, que es un poco en lo que antes estoy trabajando mucho, en cómo generar esos patrones de diseño, ¿no? Y esos 4 patrones que yo también, bueno, los asocié mucho con los 4 elementos. La creatividad sería el fuego, todo lo que tiene que ver con lo local, con el desarrollo local, sería el elemento agua, el elemento aire sería la tecnología y el elemento tierra serían probablemente los recursos. Bueno, cómo remezclando esos 4 elementos podemos generar nuevos proyectos, ¿no? Entonces eso ahora mismo me parece que sigue vigente. Y a partir de ahí surgen ideas como, por ejemplo, ahora mismo está muy de moda el concepto del diseño regenerativo, pero precisamente yo creo que un enfoque como el que estamos hablando pone en cuestión que la regeneración no es una cuestión simplemente ambiental, ¿no? Que sin regeneración humana, sin regeneración de nuestros procesos vitales, no puede haber regeneración del planeta, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay aquel trabajo que, bueno, en realidad tampoco diría que en Extremadura tuvo una vigencia y una implantación tremenda, pero sí que me consta que hay otras personas luego en la región bueno, lo están trabajando, intentando seguir aplicándolo, por lo que te digo que me parece que incluso puede estar más vigente ahora que en aquel momento que era más emergente, ¿no? Pero decime, esto de que vos de alguna manera le haces una crítica al diseño regenerativo porque se enfoca en lo ambiental, ¿no? Y hablas de cómo que nosotros podemos regenerar nuestros procesos vitales. ¿Qué quiere decir? ¿Me lo explicas? Sí, no es una crítica, es un poco lo mismo que nos pasó, por ejemplo, con el concepto de sostenibilidad, desarrollo sostenible. Se nos acaban quedando vacíos, los usamos mucho y son acertados. Yo creo que hay que promover desarrollos regenerativos y utilizar los recursos naturales de una forma regenerativa. Pero se nos olvida, desde que yo tengo experiencia y lo que tengo revisado de décadas atrás, se nos olvida al final que siempre en todo esto hay un factor humano. Y lo que no nos damos mucho, o donde no ponemos mucho foco, es precisamente en qué le pasa a las personas, a cada individuo, ¿no? A los individuos las personas son un factor clave. Cuando las personas viven en dinámicas en las que no tienen tiempo nada más que para trabajar y dormir y trabajar, por ejemplo, y el tiempo libre es prácticamente solo para consumir, o sea, entramos en esa dinámica, es difícil regenerar la vida de uno mismo. Es difícil saber cuál es tu proyecto de vida y cómo tu proyecto de vida conecta, por ejemplo, con el territorio en el que vives. Estamos en una época que va todo muy rápido y no siempre hay tiempo para que, de alguna forma, las personas podamos conectarnos con ese tipo de cuestiones. En el fondo de nuestras vidas, cada vez más necesitamos entender qué sentido, o si tienen un sentido, ¿no? De hecho, cuando tú observas, por ejemplo, qué está ocurriendo con las ciudades y con el turismo de masas, bueno, mucha gente que es una forma de consumir territorio, ¿no? El consumismo lleva al extremo es cuando es mucho más fácil buscar fuera que a veces intentar encontrar dentro. Bueno, hay determinadas cuestiones que para mí son fundamentales. Una de ellas tiene que ver con eso, cómo el factor humano, las personas, que las personas sean un poco más dueñas de sus proyectos de vida,
son fundamentales para la regeneración. En el fondo, el planeta el planeta no está en riesgo, porque, porque es un sistema que soporta un subsistema que somos nosotros, la sociedad, los seres, la humanidad, que somos los que estamos poniendo en riesgo nuestros medios de vida, ¿no? Quiero decir que a lo mejor nosotras desaparecemos del planeta, pero el planeta seguirá. La regeneración del planeta, o sea, nos preocupa mucho la regeneración del planeta y no nos preocupa tanto cómo nosotros podemos encontrar formas de vida que nos permitan a nosotros regenerarnos de forma que esa regeneración sea humana y ambiental a la vez, pero no exclusivamente ambiental, porque ahí creo que al final es como que siempre ponemos el foco fuera, ¿no? Ahí lo que hay que cambiar está fuera, no dentro. Y me da la sensación de que la vida nos está poniendo un poco en el espejo, y es que hay algunas cosas que quizás las tenemos que cambiar desde dentro. Bueno, vos te fuiste a vivir al campo, ¿cierto? Y vivías en una zona más urbana. ¿Es parte de esta regeneración? Bueno, en mi trayectoria, mira, yo nací en Madrid y con 20 años me fui a Cáceres, que es una pequeña ciudad en Extremadura, y de ahí me he venido a una aldea que son unos 150 habitantes. Una parte de ello es una intención personal, pero otra me doy cuenta que es que la propia vida, por lo que sea, me ha ido llevando ahí. Sí había una intención de conectarse más con la naturaleza, sobre todo porque tenía que ver con un momento vital en el que tengo tres hijos pequeños, ahora son un poquito más mayores, hace 5 años eran más pequeños y había un convencimiento de que, bueno, que esas etapas de la crianza, la conexión con la naturaleza es muy buena. Además, nos permitió conectar también con un proyecto educativo que trabajaba en un concepto, bueno, un concepto que manejamos que se llama pedagogías vivas, que es, bueno, cómo conectamos las pedagogías activas con los sistemas vivos, ¿no? Y eso nos hizo venir aquí. Sí, de alguna forma, aunque quizá en ese momento sin saberlo, estábamos buscando esas formas de regeneración, ¿no? Que nos permitiera regenerarnos a nosotros personalmente, mientras que a la vez nos sumamos a un movimiento que es más sistémico, ¿no? Bueno, en eso hemos estado y realmente eh, vivir en el medio rural como tiene muchos desafíos, pero también tiene otras cosas que son interesantes. Creo que también, por ejemplo, a mí me conectó mucho con el concepto de periferia, ¿no? Y dónde está hoy en día el concepto de la periferia, porque aquí es verdad que somos muy periféricos para algunas cosas, pero por otro lado, pues bueno, te da derecho a tiempo y a espacio. Bueno, son reflexiones abiertas que no te sabría decir que las tengo como súper concluidas, ¿no? Pero que las voy viviendo casi a diario. Una de las cosas que vos estuviste desarrollando son metodologías de innovación socioecológicas. ¿Querés contarme qué son? Bueno, tiene que ver con esto que te digo. Yo vengo del mundo, soy geógrafo, a partir de ahí pasé al mundo de la participación ciudadana. En el mundo de la participación ciudadana me di cuenta de que realmente eh, es necesario promover más que participación, proactividad, ¿no? Y de ahí también he conectado con el mundo del emprendimiento. Y cuando uno empieza a decir qué tipo de cosas queremos hacer, pues buscamos transformar la sociedad, pero claro, al final territorio y sociedad están muy relacionados, ¿no? Y entorno ambiental y entorno social son simbióticos. Entonces, al final, en parte, además, creo que muchas de las cosas que nos están ocurriendo es que hemos separado mucho a la sociedad del territorio y de las lógicas sistémicas del sistema vivo donde viven. Entonces, a partir de ahí, a veces generamos más problemas de los que solucionamos. El enfoque aquí, de alguna forma, sería cómo reinterpretamos, cómo encontramos esa nueva mirada que nos permita trabajar a la vez, sabiendo que un sistema social es ecológico y que un sistema ecológico, de alguna forma, es, 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 es social, ¿no? En el fondo es un poco lo mismo, lo que pasa es que necesitamos diferenciarlos porque, bueno, porque lo tenemos todo metido como en cajas estancas, ¿no? O sea, eh, eso es un poco quizá la herencia que tenemos de un sistema universitario que lo ha dividido, ha fragmentado todo y que nos pierde nos hace perdernos cuando necesitamos tener una visión como más sistémica, ¿no? Para mí son enfoques, o sea, lo social y lo ecológico interactúan.
Pero concretamente, ¿no? Cuando vamos a hablar que estás trabajando en un proyecto, ¿cómo, cómo sucede esto de vincular lo social con lo ecológico? O sea, yo lo entiendo como una filosofía y una perspectiva. Lo que no entiendo es cómo hacerlo, cómo factible o implementarlo. Pues mira, yo ya estoy trabajando por convicción, porque es un enfoque que me gusta mucho con lo que se llama la economía del donuts, que precisamente lo que plantea es que necesitamos encontrar un modelo económico que no supere el límite ecológico y biológico del planeta, pero que por otro lado no sobrepasa. Nadie se quede fuera de unos mínimos sociales. Ese enfoque sería socioecológico, porque de alguna forma está teniendo en cuenta esas dos vertientes. ¿Cómo? Generamos desarrollos en los territorios que no superan los límites ambientales, pero que tampoco se dejan a nadie por detrás, ¿no? En lo concreto, por ejemplo, me gusta el enfoque del ONU, lo plantea como necesitamos una economía basada en actividades que sean distributivas y regenerativas por diseño, pero distributivas y regenerativas a la vez, no distributivas o regenerativas. O sea, no nos vale solo economía circular si no es distributiva, si no distribuye valor, si solo permite acumular valor. Y no nos sirve solo economía social si, si tiene un impacto ambiental, si no ayuda a regenerar los recursos, ¿no? Ese enfoque que a la vez nos plantea ese reto, ¿no? Creo que es un poco donde está el centro ahora de un mundo que tenemos que estamos empezando a rediseñar, ¿no? Porque hasta ahora lo hemos hecho todo lo que decía antes, como muy fragmentado. Bueno, esta mujer que propone esta economía del donut, Kate Raworth, ella dice que tenemos que imaginar la forma del desarrollo porque las economías que crecen constantemente son como nocivas para el medio ambiente y que estamos adictos al desarrollo constante. Claro, sí, o sea, hemos entendido que, claro, de alguna forma dices, cuando seguimos con un modelo económico que es de hace 250 años, donde primero eran muy poquitos los que tenían desarrollo económico y donde había mucho más recursos que hay ahora, ¿no? Cuando es mucha más gente produciendo y los recursos empiezan a escasear, precisamente porque en aquel momento nadie percibía que, que el sistema vivo que nos soporta es un sistema finito y que tiene una amplia capacidad de regeneración, pero que tiene un límite. O sea, si tú en tu nevera tienes 3 kilos de tomate, que es los que comes a la semana, y el primer día te comes 2, eh, el segundo día te queda uno, ya no llegas a esos 2 y el resto estás viviendo sin comida. Bueno, sabemos que semanalmente habría otros 2 kilos, pero claro, tenemos que encontrar el ritmo en el que los recursos del planeta se sigan pudiendo regenerar y, y por lo tanto nos garanticen que vivimos en prosperidad. Esa parte, que creo que es más cultural que ambiental, es a la que yo me refiero. Ese cambio cultural, ese cambio de mirada, ese cambio de que tenemos mucho más de lo que pensamos y de que no todo está afuera. Porque yo, por ejemplo, creo que lo peor que nos ha podido traer el capitalismo radical o ultraliberal es que nos ha convencido que todo lo podemos comprar. Es decir, que todo está fuera, que las soluciones a todo están fuera. Y ahí en el camino hemos perdido mucha capacidad de hacer, ¿no? No quiero decir que lo tengamos que volver a hacer todo como sociedades arcaicas que lo hacían. Lo que sí que quiero decir es que recuperemos esa posibilidad, esa capacidad de tener la opción de hacerlo o comprarlo y en muchos casos que entendamos que hay muchas cosas que buscamos fuera que no necesitamos, que tenemos dentro mucho más potencial. Esa es la parte a la que me refería antes, por ejemplo, con la regeneración humana y cultural, ¿no? Sí, pero está bueno volver al mismo concepto porque se entiende más también. Pero supongo que estas cosas también deben tener mucha fricción, ¿no? Porque cuando te contratan para hacer un proyecto, no te van a pedir que hagas algo en relación a la economía de las donuts. En general te piden que hagas algo que crezca y florezca. Entonces, ¿te encontraste con situaciones de fricción cuando querés desarrollar este tipo de cosas? Sí, de hecho, quizá tal y como tú lo enfocas, es lo que está definiendo mi momento vital y profesional ahora, ¿no?
que hay un gap, estamos en un momento entre un mundo que está, para mí, desapareciendo y otro que quiere emerger, pero estamos un poco bloqueados ahí en ese impasse, ¿no? Sabemos lo que no queremos, pero nos da mucho miedo no saber qué es lo que está por venir y sobre todo, cuando yo antes hablo de regeneración humana, de regeneración cultural, tiene un amplio componente de reconstruir comunidades o de trabajar en comunidad o de construir comunidades. Y el trabajo con una comunidad es muy difícil de que en las lógicas actuales sea financiable en términos de proyecto, ¿no? Porque no puedes definir un tiempo, porque al final dependes de muchos procesos individuales de muchas personas. No todo el mundo llega igual a un trabajo en comunidad. Cuando no llega todo el mundo igual, te encuentras que ese ajuste o sintonía entre las personas es muy difícil. Todavía, o sea, hay que reconstruir una cultura que en las lógicas de proyecto, servicio, como decimos ahora, es muy difícil que las encontremos. Yo estoy en esa búsqueda, en cómo es ese formato y cómo, por ejemplo, cuál es la relación o puede ser la relación de un profesional acompañando esos procesos, pero a la vez respetando los ritmos de esos procesos. Claro, cuando trabajas para instituciones públicas es prácticamente imposible porque los ritmos y las intenciones sobre las que trabajan no tienen nada que ver con las comunidades que habitan, ¿no? Cada territorio. Pero ahí están apareciendo esos desafíos. Para mí, uno de los campos de batalla importantes que estoy encontrando es la educación. Creo que en la educación se podrían cambiar cositas que nos permitieran precisamente, eh, bueno, encontrar soluciones. Porque lo más importante ahora, yo creo, es encontrar y construir soluciones que funcionan, ¿no? Es un poco lo que mi sensación es donde no acabamos o sea, sabemos lo que no funciona, pero no acabamos de poder tocar lo que realmente sí funciona, cuál es el nuevo modelo, ¿no? Bueno, pero hay muchos como vos que están tratando de buscar, ¿no? Ese nuevo modelo. Sí, yo creo que cada vez hay más gente. Y además creo que, bueno, hay procesos, por ejemplo, cuando ocurrió en España el 15M, de ahí surgieron dos procesos, uno que fue más al mainstream, con lo que podemos conocer como partidos políticos, pero otro, en lo que surgieron fueron millones de iniciativas en pequeños barrios que se fueron construyendo desde abajo para arriba. O sea, hay mucha gente haciendo. Y eso es un poco lo que, bueno, a mí sí que me gusta, ¿no? Me gusta observar y encontrarme con esas iniciativas. Esa iniciativa en la que estuviste, que se llama Agroecoteca, eso forma parte de esta búsqueda, ¿cierto? Sí, sí, bueno, la biblioteca es un proyecto de una ONG con la que, bueno, de la que formo parte, que lidera una amiga, Beatriz Fadón, que ella es muy proactiva en el mundo de la agroecología y de alguna forma ella se dio cuenta que una de las cosas que haría falta es, primero, que la agroecología, siendo una realidad ya no es no es simplemente una propuesta teórica, sino que tiene mucha práctica detrás. Sin embargo, no ha llegado a los planes universitarios, a los planes de estudio de las universidades. Muy pocos universitarios conocen lo que es la agroecología y la pueden estudiar en sus facultades, por lo menos en el ámbito español. Y entonces surgió esa idea de hacer la agroecoteca, ¿no? Que es precisamente pues como una plataforma de ciencia ciudadana, en el sentido de que cualquier agricultor puede ser parte de ella, pero no solo, o sea, también hay profesores de universidad y cualquier persona que trabaja en torno a la agroecología puedan reunir sus conocimientos para compartirlos, ¿no? Pero no solo reunir sus conocimientos, sino que incluso puedan lanzar retos y puedan conectarse unos proyectos con otros. Ese tipo de realidades un poco a las que estamos hablando, ¿no? Cada vez hay más gente conectándose, haciendo pequeñas cosas y conectándose en un mundo que yo creo que nos permite trabajar en lo distribuido, ¿no? Que es importante. ¿Y la plataforma esta de recursos, la agroecoteca, sigue en pie? Sí, es un proyecto que empezó hace un año y medio y de momento, bueno, está vigente, estará. Quien quiera puede entrar y puede un poco ver los recursos que están disponibles. Esta
entrevista es parte de las listas Diseño Sostenible, España y Diseño, Ciencia y Diseño y Territorios y Diseño. Las listas las encuentran en la sección de recomendados de nuestra página web, en Spotify y en YouTube. Y siempre pueden conectarse si están buscando algo y no lo encuentran. Adolfo se pregunta y nos pregunta cómo tu proyecto de vida conecta con el territorio donde vivís. No sé bien cómo contestar, porque no sé si tengo un proyecto de vida o varios que se entrelazan y se chocan. Algunas cosas me conectan con mi territorio, como nadar a la mañana en el Báltico. Hacer cosas con mis vecinas también. Tenemos un círculo de lecturas, caminamos y organizamos fiestas. También participamos del trabajo voluntario, las mingas, con los vecinos del mismo grupo de departamentos. Otras cosas me conectan con mi territorio y mi lengua de origen, como este podcast. Así puedo contar muchas cosas, de acá y de allá. De momentos que estoy acá y quisiera estar allá, de momentos de desconexión con el acá, de momentos donde me siento extranjera, allá y acá, y no me gusta nada. Todo esto, para los que vivimos en la diáspora, nos da para pensar. Sigamos ahora escuchando a Adolfo, que tiene mucho más para contarnos. Y también trabajaste en un proyecto que tiene que ver con los ecocomedores. Sí, es con esa misma organización. Ese específicamente tiene que ver con una realidad en Extremadura, y es que, siendo una región con alto potencial de generar producción agroalimentaria en régimen de agroecología, por ejemplo, pues destaca que la mayoría de los centros públicos de los colegios reciben la comida una vez a la semana, cada 15 días, la almacenan que no se sabe ni quién va a la cocina, la almacenan en frigoríficos y le dan a los niños y a las niñas una comida de ínfima calidad. Entonces, surgió esta idea de hacer ecocomedores con la idea de promover una alimentación más saludable y sostenible para los centros educativos, sabiendo también que precisamente esas iniciativas de producción a nivel local pueden ser motores de cambio de la economía local. Pueden generar más empleo, pueden generar más dinámicas en un territorio, bueno, como todo el campo, como toda el área rural, las áreas rurales en España, o la gran mayoría de ellas, se está despoblando, ¿no? Se están creando vacías, fundamentalmente porque no hay trabajo o porque no somos capaces de generar empleo en ellas. Pero estos comedores estaban en los colegios y eran para los estudiantes del colegio o para toda la comunidad. No, son los comedores, en principio son los comedores de los colegios. Sí que nosotros en el proyecto veíamos que podría tener más desarrollo, es decir, hay más demanda de comedores colectivos en un municipio, que se pueden juntar y se puede dar un mejor servicio y promover una oferta mucho más amplia, o sea, más demanda hacia productores locales, ¿no? Por ejemplo, los centros de mayores también suelen tener comedor. En Francia, por ejemplo, es diferente. Y en Francia hay ejemplos muy buenos donde el municipio organiza un comedor que es para toda quien lo necesite en la comunidad, y tienen contratados agricultores que cultivan en ecológico, en local, y que abastecen al comedor. O sea, habría posibilidades de generar este tipo de dinámicas, ya digo, generaría empleo. Pero la legislación en España en concreto es muy difícil. Va todo un poco orientado hacia lo contrario, ¿no? A dar un servicio muy malo, bueno, con algo que es fundamental para la vida, que es la alimentación, ¿no? Y especialmente con los niños y las niñas. Bueno, lo que hemos encontrado en algunos centros ha sido un poco desalentador. ¿Y cuál fue tu rol en este trabajo, por ejemplo, en el de los ecocomedores? Bueno, yo en Ecocomedores sobre todo lo que ayudé es a desarrollar una herramienta que es una calculadora que se puede usar online para que los gestores de comedores puedan saber
cómo está funcionando su desempeño como ecocomedor, ¿no? Qué cambios pueden hacer y cuando hacen esos cambios, en qué mejoran para el centro, para el alumno y para su territorio de referencia. Cómo Es un evaluar poco cómo evaluarlo, eso ¿no? es. Sí, sí, o sea, la diferencia que hay, por ejemplo, pues de comer la fruta y verdura de temporada producida localmente a que te llegue un catering cada 15 días, o la diferencia que hay priorizar variedades de temporada sobre comer todo tipo de cosas a lo largo de todo el año, este tipo de cuestiones, ¿no? Como de alguna manera es una herramienta que le enseña a los coordinadores de estos comedores a tomar mejores decisiones. Sí, bueno, más que enseñarles, el programa les enseñaría, la herramienta les ayuda a monitorear y hacer un poco de seguimiento de los cambios que van implementando. Perfecto. ¿Y qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo, mirando, escuchando? Bueno, soy muy ecléctico, me inspira mucho y vengo trabajando mucho últimamente con la astrología, por ejemplo. Me parece que es una herramienta poderosa, no la astrología tradicional que se puede conocer de los periódicos como que predice el futuro, sino más la astrología desde el enfoque de la psicología analítica, que ya desde Jung la usaba como una forma de autoconocimiento. Y, sobre todo lo que me interesa es de ahí, del estudio de la astrología, yo he podido extraer determinados patrones de diseño que además me doy cuenta que han estado también en muchas civilizaciones, ¿no? En los enfoques filosóficos de muchas civilizaciones. Por ejemplo, esta idea de los 4 elementos, o por ejemplo la idea de cómo de las triadas que concentran en información, ¿no? Esa idea del yo, el nosotros y el todo, que yo trabajo mucho con ella, también está un poco inspirada en eso. Ahí hay un podcast, por ejemplo, para mí muy bueno, yo recomiendo mucho de psicología humanística, que es de José Millán, que es un español, que es un físico, ya jubilado, trabajó mucho tiempo en la Comisión Europea, como, bueno, él lo explica de vez en cuando, y tiene un enfoque muy actual, muy moderno y creo que muy interesante, tanto de la psicología aplicada a nivel individual como a nivel mundial, ¿no? De cómo afectan determinadas circunstancias. Porque en el fondo lo que viene a decir la astrología de este enfoque es que, bueno, que el universo es energía, ¿no? Y que del estudio de lo que le ha ocurrido a mucha gente durante mucho tiempo podemos traer unos patrones que quizá nos permiten ayudar a percibir en este momento de tanto cambio hacia dónde vamos. Se llama Astrología Humanística, ¿no? El podcast. Sí, de José Millán. Sí, la economía del donut también está siendo una inspiración muy fuerte. Eh, Ahora estoy leyendo eh, unos libros de filosofía para niños muy interesantes, eh, que de alguna forma hablan de la necesidad de recuperar y de introducir. Habla de la educación, pero yo lo enfocaría de una visión como educación algo de toda la vida, ¿no? Filosofía, ética y las artes, ¿no? Como vectores de claves educativos que yo creo que estaría bien integrarlos en todos nuestros procesos, incluso a nivel de comunidad, ¿no? De cómo la filosofía, la ética y las artes en realidad son catalizadores que nos pueden ayudar a acelerar procesos colectivos. Me parece interesante también esa visión. ¿Y cómo se llaman los libros para niños? Y es una trilogía de Jordi Nomen, se llama él, y se llama El niño filósofo y la ética, por ejemplo, este que tengo yo aquí. El primero es El niño filósofo y El niño filósofo y el arte. Bueno, son interesantes porque también no solo tiene un enfoque teórico interesante, sino que además también aplicado, ¿no? Dice qué tipo de prácticas se podrían desarrollar. Bueno, a mí me interesa de alguna forma esa visión de que en ese nuevo mundo que está emergiendo somos todos un poco criaturas, ¿no? Somos pequeñitos, en esa necesidad de reconstruir esa cultura colectiva o comunitaria, entendernos un poco todos como que estamos dando unos primeros pasos. ¿Y en el futuro? ¿Qué te imaginas? Buena pregunta. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va todo esto? Bueno,
para mí mucho de lo que conocemos viene de la sociedad industrial que acumuló y concentró personas, capitales en las grandes ciudades. Y me parece que estas grandes ciudades están, sobre todo las muy grandes, ¿no? Están ya dejando de ser entornos tan atractivos para vivir y hay mucha gente que está buscando nuevas realidades. Esas nuevas realidades que tienen que ver, pues me parece que tienen que ver con reencontrar o reconstruir espacios en la escala humana. Y esos espacios en la escala humana, reconectarlos, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Con los ritmos del sistema vivo en el que están anidados, o de la propia naturaleza, con la construcción de realidad, de relaciones más auténticas, con otras personas y con las cosas en las que trabajamos. ¿Qué serían relaciones más auténticas? De alguna forma se está todo, por un lado se está virtualizando mucho, lo cual no es necesariamente malo, pero tenemos poco tiempo y espacio para encontrarnos y compartir espacio y tiempo de calidad, ¿no? Con otras personas. Y sobre todo que no... mi sensación es que estamos como demasiado presionados por el interés. Nos lleva todo muy rápido y entonces enseguida la mayoría de las cosas es ¿qué voy a sacar de esto? ¿Qué interés puedo sacar de esto? Y no tener el tiempo para decir, bueno, simplemente estoy aquí vamos a ver, voy a dejarme, eh, voy a dejar fluir un poco el paso del tiempo y a ver con esas personas que podemos construir en conjunto sin expectativa, ¿no? A mí me gusta esa idea de entender que me da la sensación que en las relaciones como la economía vivimos en deuda. O sea, solo estamos pensando en lo que traerá, en la deuda, ¿no? De cómo voy y no tanto en la presencia, ¿no? Entonces esas relaciones más auténticas tendrían que ver con eso, con la presencia, con estar ahí y conectado contigo y con esa otra persona y con el territorio donde estás. ¿Lo lograremos en el futuro? ¿Decís? Habrá de todo, ¿no? Me imagino. O sea, no va a haber un único futuro ni una única realidad. Eh, yo sí veo mucha gente que los ritmos de mayoritarios ahora sobre todo, por ejemplo, cuando la gente, bueno, cuando te cambia la vida, hay momentos vitales, por ejemplo, de repente tener la crianza, por ejemplo, es un cambio muy radical, o una enfermedad en la familia, o algunas, ¿no? Cuando de repente la vida te dice que tienes que vivir a otro ritmo, te sales de determinados circuitos, ahí sí veo cada vez más gente necesitando reencontrar eso, ¿no? Reencontrar el poder ser dueños de los tiempos y el poder un poco reconstruir esos proyectos de vida, ¿no? Si lo conseguiremos o no, bueno, sí, yo quiero pensar que sí. De alguna manera creo que son ciclos y este ciclo en el que estamos ha llegado un poco al máximo. O sea, ya no, hace tiempo que no, bueno, la tecnología lo está cambiando todo mucho y creo que esa va a ser una clave. Si nosotros ponemos la tecnología a nuestro servicio o si estamos nosotros al servicio de tecnología, ¿no? Cuando la gente habla ahora de la inteligencia artificial, por ejemplo, la inteligencia artificial no es un problema. El problema es, a veces creo, la inteligencia superficial. O sea, si la máquina llega a ser más rápida y produce más rápido que tú, pues tú tienes un problema. Claro. Pero si tú haces una conexión más profunda, tienes una inteligencia más profunda, eres capaz de conectar con otras cosas, la tecnología puede estar a tu servicio. Está todo ahí en este momento ahora de cambio, ¿no? En el que estamos. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A ti, Mariana, no sé, ha sido para mí un placer. No sé, espero haberte... yo me he encontrado muy a gusto, pero no sé si... Estuvo buenísimo. Muchas gracias.
Otro de los ejes de esta entrevista son los tiempos, el derecho al tiempo que permite la ruralidad y trabajar para la comunidad. En este podcast hablamos bastante de parar para pensar, de los ritmos del diseño que produce más tropezones y atropellos que avances. Cuando me dicen, que me lo dicen mucho, ¿cómo haces para hacer todo lo que haces? La verdad es que me da vergüenza, no orgullo, porque sé que el ritmo de este podcast, por ejemplo, es rápido, que publico demasiado, que para algunos de mis seguidores es difícil de escuchar y se agotan al intentarlo. No me sale de otra manera. Quizás en algún momento pueda bajar el ritmo de publicación, pero siempre les digo a los que se conectan que no hace falta escuchar todo, sino ir saltando según las ganas y los intereses del momento. A mí no me estresa este ritmo, pero a la vez sé que podría tener un ritmo más pausado y funcionaría igual. Y no lo lentifico por esto de tener que cambiar la rutina, y me gusta esta donde estamos. Nuestro equipo funciona a esta velocidad de crucero. ¿Saben cuántas entrevistas tengo ya listas para editar? 30. O sea que tengo 30 entrevistas adelantadas y tengo que tomarme un tiempo para ir sacándolas y dejar de entrevistar, que es lo que más me gusta. ¿Qué cosas te dejó pensando a vos este episodio? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de creatividad común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.